La casa todavía olía a cedro fresco y aceite de limón, tal como le gustaba a Tael. Aunque ya llevaban 3 años sin él, yo seguía manteniendo su aroma vivo como quien deja flores frescas en una tumba. Los inviernos en la costa de Veracruz eran suaves, pero húmedos, y esa mañana la neblina se pegaba a las ventanas de la cocina mientras yo barnizaba el jamón por 4ª vez. Me llamo Erielka Valenzuela. Tengo 69 años y según mi nuera, no estoy tan débil como me hago. Ya no discuto. Las discusiones solo hacen que Sabelina hable más alto y que mi hijo Corin se calle más. La casa Valenzuela estaba en la esquina de la calle Morelos desde finales del siglo XIX. Él y yo pasamos casi 20 años restaurándola, vitrales, pasamanos de roble, la repisa de la chimenea tallada con nuestras iniciales entrelazadas. Se suponía que sería nuestro último gran proyecto antes de jubilarnos. Ahora le pertenecía a Corin y Sabelina. O eso decían ellos porque yo no necesitaba tanto espacio sola. La Navidad siempre había sido mi temporada. Él bromeaba diciendo que yo medía el año por recetas. Pero esta Navidad se sentía más como una función montada para los colegas de Sabelina. Ella la llamó su velada de invierno. Una palabra que no cabía en mi boca. Durante 3 días pulí la platería, planché los manteles y horneé los platillos que después ella reclamó como suyos. Cuando entró a la cocina esa tarde, el aire cambió. Sabelina se movía con la seguridad de quien nunca ha conocido la escasez alta serena blusa de seda en una casa que aún olía a harina y grasa. Erielka dijo acomodándose un arete frente al reflejo de la puerta del microondas: «Trata de no hacer tanto desastre esta noche. Invité a unas personas importantes de la firma». Asentí secándome las manos en el delantal. «Todo está listo. Solo faltan los panecillos». Sonrió sin calor. «Bien. Y por favor, nada de historias sobre él esta vez. Hacen todo pesado». Las palabras cayeron como el golpe de una puerta que se cierra. Volví al horno fingiendo que el calor me picaba los ojos. Detrás de mí el celular de Sabelina sonó, y ella soltó una risa brillante ensayada que no era para mí. Corin entró después con las mangas arremangadas y olor a pintura en las manos por arreglar el barandal del porche que le había pedido reparar hacía semanas. Mamá dijo medio ausente: «Sabelina quiere la mesa puestas a las 6. No te pases, va. Siempre te agotas». Quise decirle que no me cansaba del trabajo solo de sentirme invisible. Pero en cambio, alisé el mantel que su papá había elegido el año que terminamos la restauración y coloqué la vajilla que aún llevaba nuestras iniciales. La casa se veía hermosa, cálida, luminosa, viva. Sin embargo, bajo cada superficie pulida, yo sentía un vacío. Al caer la tarde, las risas empezaron a filtrarse desde la sala cuando llegaron los invitados. Yo me quedé en la cocina invisible detrás de la puerta vaivén, escuchando cómo mi hogar olvidaba a quién le había pertenecido. Para cuando los invitados llenaron el comedor, el aire estaba cargado del olor a jamón glaseado y papas al romero. Las risas se entretejían con el tintineo de copas de cristal, esa alegría educada que la gente ensaya para las fotos. Yo me quedé en la cocina donde el zumbido del lavavajillas ahogaba las pláticas. Desde la puerta veía a Sabelina inclinar la cabeza justo así, como cuando quería que todos notaran cómo brillaban sus aretes bajo la araña. «Este jamón está de rechupete», dijo uno de sus colegas con la servilleta bien doblada en la pierna. «Te luciste, Sabelina». Ella soltó una risa suave ensayada. «Ay, solo seguí unas recetas viejas de la familia». La mesa rugió de admiración. Ni una mirada se deslizó hacia la puerta de la cocina donde yo estaba. La receta había sido mía, el glaseado favorito de él con azúcar morena y clavo. Pero me tragué el pensamiento antes de que llegara a la lengua. Cuando brindaron por primera vez, Corin gritó: «Mamá, trae más panecillos». Su voz era casual, como quien habla con la muchacha de servicio. Saqué una canasta caliente del horno, sonreí a los invitados que me dieron un cabeceo cortés antes de volver a su vino.
La casa brillaba con cientos de lucecitas reflejos dorados, bailando en las paredes que él mismo había pintado. Por un momento pensé que podía fundirme en ese brillo y volverme parte de él solo otro adorno. Entonces, un cristal se hizo añicos. Un invitado había tirado su vino tinto. Se extendió por el mantel blanco como una herida abriéndose más con cada segundo. «Ay», no dijo Sabelina con ligereza, pero su cara se tensó. «Erielka, ¿puedes arreglar esto?» Avancé. «Traigo un trapo». «Espera». Su sonrisa se afiló. Cruzó la sala hasta el armario de limpieza, los tacones repiqueteando en el piso de madera. Cuando volvió traía el trapeador que yo usaba para la cocina. «Toma», dijo ofreciéndolo como un tratado de paz que nunca pensó cumplir. «¿Cómo tanto te gusta limpiar?» La sala se quedó en silencio. Escuché el leve clink de los cubiertos al posarse el roce de alguien incómodo. Tomé el trapeador, los dedos temblándome. «No hay problema, Sabelina. Yo me encargo». No bajó la voz. «Entonces deja de fingir que estás enferma y limpia, por favor. Has estado sentada toda la noche». Algunos invitados bajaron la vista al plato. Otros intercambiaron sonrisas tensas, fingiendo no oír. Corin apareció desde el estudio, atraído por el silencio. Vio la escena, el trapeador en mis manos, el vino sangrando en el mantel, la postura perfecta de su esposa. Mamá dijo cortante: «Ayuda. Sí vives aquí gratis. No hagas el momento incómodo». Por un latido no pude respirar. Las palabras no sonaban a él, no al niño que me tomó de la mano en la tumba de su papá, prometiendo cuidarme. Venían de un lugar más frío ensayado. Me arrodillé presionando el trapeador contra la mancha que se extendía. El agua sucia goteó en mis muñecas, empapando los puños de encaje de mi blusa. Mi reflejo tembló en el piso brillante, una anciana doblada sobre su propia humillación. Sabelina volvió con sus invitados con una risa demasiado alegre. «Crisis controlada», dijo alzando su copa. ¿En qué íbamos? La sala recuperó su ruido, pero la risa había cambiado. Tenía un filo nervioso frágil como los adornos del árbol. Terminé de limpiar el piso, luego recogí el mantel manchado en mis brazos. Me dolían las rodillas al levantarme, pero no pedí ayuda. No podía. El trapeador dejó rayas leves mientras caminaba a la cocina, la música hinchándose otra vez, a lo lejos, alegre y sorda al sonido de mi corazón, rompiéndose. La casa por fin se cayó cerca de la medianoche. Desde la cocina aún se oían risas lejanas desde el piso de arriba, la voz de Sabelina aguda y brillante, la de Corin más grave, ahogada por la puerta cerrada. Cada sonido atravesaba las paredes viejas. Era una crueldad que solo una casa conoce, atrapar ecos mucho después de que la bondad se haya ido. Estaba en el fregadero enjuagando el último plato que nadie se molestó en ayudarme a lavar. La mancha roja del vino se había incrustado en la tela del mantel, extendiéndose como un moretón viejo. Lo doblé con cuidado como si el cariño pudiera deshacer lo hecho. Las luces del árbol titilaban débilmente por el arco de la sala, su ritmo constante indiferente. Arriba la risa de Sabelina se volvió un chillido de diversión. Corin dijo algo que no alcancé a entender y luego silencio otra vez. Me sequé las manos, caminé despacio por el pasillo y me detuve en la puerta de mi cuarto. La lámpara del tocador derramaba un círculo suave de luz sobre la colcha que cosí con él el año que nos jubilamos. Me senté en la orilla de la cama y miré la foto enmarcada de él. En su taller, canas en las sienes a serrín. En el cabello esa sonrisa paciente. Habían pasado 3 años desde que lo enterré, pero aún se sentía más cerca que el hijo que dormía un piso arriba. El pensamiento se asentó como piedra en mi pecho. Me levanté y abrí el closet. Doblé solo lo que importaba: 2 vestidos, un suéter grueso, mi abrigo de viaje y los guantes de cuero que él me compró en nuestro último invierno en Veracruz. En un sobre pequeño guardé las fotos nuestro día de bodas, Corin bebé, en brazos de su papá, y una de nosotros frente a la casa, el verano que terminamos de restaurarla.
En el tocador estaba el llavero con las llaves de la casa, cada una etiquetada con mi letra. Las dejé sobre una hoja doblada y escribí las únicas palabras que me quedaban. Cuídense entre ustedes. Cuando saqué la maleta de debajo de la cama, el asa dejó una marca leve de polvo en el piso. Me detuve escuchando otra vez. Nada más que el tic-tac del reloj del pasillo y el zumbido leve del refrigerador. Abajo el aire estaba más frío. Me puse el abrigo, lo abotoné despacio y miré una vez más la repisa donde colgaba el retrato de él. Las luces navideñas de afuera titilaban contra los vidrios, difuminándose con la neblina que había llegado del río. Salía la noche húmeda, la maleta ligera en mi mano. El aire olía a pino y humo de leña, y en algún lado una campana de iglesia dio la una. La neblina me envolvió como un rebozo viejo, suave pero oculto. Detrás de mí la casa brillaba hermosa, silenciosa y ya no mía. Caminé hacia la luz de la esquina, cada paso firme, cada respiro más hondo que el anterior. Por primera vez en años nadie vigilaba si tropezaba. El recepcionista del motel Río Azul no pidió mucho. Deslizó una tarjeta de registro por el mostrador, los ojos fijos en la tele detrás de mí. Firmé mi nombre, pagué 2 noches y tomé la llave de latón, con una etiqueta azul descolorida. El pasillo olía a cloro y café. El cuarto 12 daba al río, aunque las cortinas eran tan pesadas que no dejaban entrar la vista. Puse la maleta en la silla, colgué el abrigo y me senté en la orilla de la cama. El colchón se hundió un poco y las paredes eran tan delgadas que oí hasta la pareja de al lado discutir en voz baja cansada. Pensé en Corin y Sabelina, en cómo sus pleitos siempre terminaban conmigo limpiando el silencio que seguía. Intenté dormir, pero cada crujido de las tuberías me hacía incorporarme. Mis manos no dejaban de temblar. Me dije que era por el frío, pero sabía que no. Mi cuerpo aún no había aprendido que ya no tenía que escuchar pasos en la escalera, ni la voz de Sabelina llamándome desde otro cuarto. Pasadas las 2 encendí la lámpara de noche. Su luz era suave, casi indulgente. En la mesita había un bloc pequeño y un cabo de lápiz. Empecé a listar lo que me quedaba. Una maleta de ropa, unas fotos, el anillo de bodas de él en una cadenita en mi cuello. Me detuve y agregué una cosa más, mi nombre. Hacía años que nadie lo decía con ternura. Sabelina siempre lo acortaba a Eri, como si quitarle el principio me hiciera más pequeña, más fácil de ignorar. Pero él lo decía despacio, con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Erielka Valenzuela decía: «Recuérdalo, mi amor. Siempre guarda algo que sea tuyo». El recuerdo llegó tan de repente que se me cerró la garganta. Era de la noche antes de firmar la hipoteca de la casa. Yo temía qué pasaría si uno de los dos moría primero. Él tomó mi mano, besó mis nudillos y dijo esas mismas palabras: «Siempre guarda algo que sea tuyo». Miré hacia mi maleta abierta. Debajo del suéter doblado había una carpeta de cuero donde guardaba papeles importantes. La carta de mi pensión, los documentos del seguro, y entre ellos la tarjeta de mi cuenta bancaria propia, la que nunca le mencioné a Corin, ni a Sabelina. La tomé recorriendo los números grabados con el pulgar. Casi había olvidado que existía. Tras la muerte de él, la cuenta se sintió innecesaria, pero la mantuve abierta por costumbre. Ahora latía en mi mano como un corazón que no había notado en años. Afuera una bocina de barco sonó lejana desde el río, larga y baja. Apagué la lámpara, me recosté contra la almohada y escuché las paredes respirar a mi alrededor. El cuarto era pequeño, impersonal, pero por primera vez en mucho tiempo era mío. Por la mañana el aire a lo largo del río olía a sal y ladrillo húmedo. Caminé hasta que las piernas se me afirmaron siguiendo los adoquines, hasta que apareció el letrero del Café Magnolia, un local angosto entre una tienda de antigüedades y una florería. Adentro las luces eran suaves, las mesas pequeñas, el olor a tocino y café reconfortante de alguna manera. Tomé asiento junto a la ventana. La mesera se acercó con una libreta y una sonrisa que le llegaba a los ojos.
Tendría unos 40 con rizos recogidos flojos y esa calma que solo da madrugar mucho de pie. «Buenos días», dijo. No la había visto antes. «¿Viene de visita?» «Algo por el estilo», respondí. Sirvió una taza de café al vapor subiendo entre nosotras. «Pues bienvenida a Magnolia. Me llamo Junelia. Le echo crema o azúcar, señora Valenzuela». El sonido de mi nombre completo me sobresaltó más que el calor de la taza. Señora Valenzuela. Hacía años que nadie lo usaba. No mamá, no ella, no usted. Asentí despacio. «Solo gracias». Junelia dejó la cafetera y me estudió con curiosidad suave, como enfermera que ve a un paciente que no quiere admitir dolor. «Bueno, el especial es jamón de campo, huevos y frijoles, pero usted parece que solo necesita algo caliente para acompañar». Sonreí apenas. «Con el café basta». No insistió. En cambio, rellenó la taza de un cliente cercano, volvió minutos después y se apoyó en el mostrador frente a mí. «¿Viene a ver familia?» Dudé. En realidad los dejé. Junelia asintió como si hubiera oído esa historia antes. A veces es la única forma de respirar. Las palabras se colaron por mis defensas como luz por encaje. Miré el café girando en la taza el reflejo del ventilador del techo dando vueltas lentas. Es raro, dije. ¿Cómo el silencio puede sonar a paz cuando has tenido demasiado ruido? No pidió detalles. Solo sonrió y dobló una servilleta junto a mi taza. El silencio se hace más fácil. Se lo prometo. Por un rato no dijimos nada. El café se llenó del ritmo de platos chocando y charlas suaves. Afuera un camión de reparto frenó con un siseo, sus puertas traseras abriéndose con un golpe. La vida seguía ordinaria e indiferente a lo que alguien hubiera perdido. Cuando Junelia volvió con un plato de pan tostado que no pedí, lo puso sin comentario. De la casa dijo: «Nadie debería tomar café solo con el estómago vacío». La bondad era tan simple que me desarmó. Partí el pan por la mitad, la mantequilla derritiéndose en la corteza. «Usted debe ver pasar a mucha gente», dije bajito. «Claro», respondió. «La mayoría cree que solo pasa de largo, pero algunos solo están encontrando dónde empezar de nuevo». La forma en que lo dijo me hizo pensar en él y en la vida que construimos del polvo de una casa que nadie quería. Nosotros también empezamos de nuevo una vez. Miré por la ventana los carros pasando y me di cuenta de que no tenía destino esperándome. Nadie a quien llamar, nadie esperando mi voz. Aún así no me sentía pequeña. Junelia revisó otra mesa, luego volvió con una segunda taza de café. «Está en su casa cuando quiera, señora Valenzuela». Las palabras soltaron algo que no sabía que tenía apretado. La vista se me nubló, el borde caliente de la taza temblando entre mis dedos. Me limpié la cara con la servilleta que había doblado, fingiendo que era el vapor, lo que me hacía llorar. Junelia lo notó, pero no lo mencionó. Solo tocó la orilla de la mesa con las yemas y dijo: «Tómese su tiempo». Me quedé ahí hasta que el café se calmó otra vez, el sol de la mañana colándose por las persianas. El calor del café quedó en mis manos, pero fue su voz la que se quedó conmigo, suave, firme, bondadosa, como el comienzo de un perdón que no sabía que necesitaba. De vuelta en el motel, el aire se había vuelto pesado con olor a detergente y neblina del río. La colcha raspaba mis manos mientras ponía la laptop en mis rodillas. El reloj de la mesita parpadeaba a las 9:30, su luz roja, latiendo como un corazón callado. Respiré hondo y abrí la tapa. La pantalla se iluminó azul y paciente, esperando mi contraseña. La tecleé despacio sin saber qué esperaba encontrar. La cuenta había estado dormida tanto tiempo que hasta el logo del banco parecía una voz de otra vida. Cuando apareció el saldo se me apretó la garganta. 248.640 pesos. Por un momento pensé que los números estaban mal, que algún error los había inflado. Pero la línea de abajo lo confirmaba. Depósitos del seguro de vida de él. Mi pequeña pensión, los intereses que habían goteado año tras año. No era riqueza.
Era una vida comprimida en dígitos, nuestro trabajo, nuestro ahorro, los planes que nunca terminamos. Bajé por el historial de transacciones rastreando los años como páginas de un diario. La mano me tembló al ver las transferencias regulares a la cuenta familiar. Pagos mensuales etiquetados. Hipoteca calle Morelos. Servicios. Seguro. Había sido automático configurado mucho antes de que él muriera, cuando las cuentas eran de los dos. Después del funeral nunca desactivé las transferencias. El primer año creí que era temporal. Corin había perdido horas en el trabajo. Sabelina estaba entre empleos. Quise ayudar, pero las transferencias nunca pararon. Las cantidades eran precisas, casi obedientes. 25.000 para la hipoteca, 6.000, para servicios 3.500 para seguros. Cada mes durante 3 años. Me presioné el talón de la mano contra la boca. El total era abrumador, más de 1.100.000 pesos gastados en mantener una casa donde ya no vivía de verdad. Una casa que decían que yo habitaba gratis. Abrí un cuaderno pequeño de mi maleta, el que usaba para listas del súper. En una página en blanco empecé a escribir hipoteca 25.000X, 36 meses. Servicios 6.000X, 36. Seguro 3.500 SX, 36. Luego los extras, reparaciones, remodelaciones que Sabelina insistió. Mejoras que cargó a la tarjeta compartida que yo seguía pagando de esta misma cuenta. Recordé la remodelación del baño que llamó urgente. 120.000. La reparación del aire acondicionado el verano pasado. 60.000. Los pagos del SU cuando Corin dijo que su trabajo se había desacelerado. 8.000 al mes por un año. La tinta se corrió un poco en el papel. Mi letra se volvió irregular, apretando más con cada renglón. Cuando terminé la página estaba llena de números, filas ordenadas, de prueba. Prueba de que yo los había cargado, no al revés. Miré la lista hasta que los bordes se difuminaron. Una parte de mí quería llorar, pero otra, la más vieja, la más callada, no lo permitió. La voz de él volvió. Siempre guarda algo que sea tuyo. Lo hice, y dejé que lo usaran como correa. En el silencio de ese cuarto de paredes delgadas, oía la tele de los vecinos filtrándose por el yeso. Alguien se rió y me golpeó lo lejano que sonaba, como de otra especie de vida. Guardé el estado de cuenta como archivo en el escritorio y escribí una línea final en el cuaderno. Basta. La palabra parecía pequeña, pero llenó el cuarto. Cerré la laptop y apagué la lámpara. La oscuridad no me asustaba. Nunca lo había hecho. Lo que me asustaba era lo fácil que había confundido amor con obligación. ¿Y cuánto tiempo me tomó ver la diferencia? La mañana llegó con una luz débil, colándose por las cortinas del motel. El cuarto se sentía distinto, no más cálido, pero más firme. Vertí lo último del café del motel en una taza de papel y me senté en el pequeño escritorio, el cuaderno abierto junto a la laptop. Los números de anoche me miraban. Eran callados y fríos, pero hablaban claro. Respiré hondo y tomé el teléfono. La primera llamada fue al banco. Una voz grabada me guió por el menú hasta la opción de atención al cliente. Tras unos clics, contestó una mujer, su tono rápido pero amable. Buenos días. Habla Patricia Luján de Banco del Golfo. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, señora Luján. Dije afirmando la voz. Soy Erielka Valenzuela. Quiero revisar y actualizar las transferencias automáticas de mi cuenta personal. Hubo una pausa breve mientras tecleaba. Claro, señora Valenzuela. Déjeme verificar su información. Di los datos necesarios. Cuando confirmó mi identidad, su voz se suavizó como si reconociera el peso detrás de mi tono. Listo, señora Valenzuela. Veo varias transferencias recurrentes, una para hipoteca, servicios seguros y un pago de tarjeta compartida. ¿Desea ajustar los montos? No dije. Quiero cancelarlas todas. Otra pausa. Todas, sí, con efecto inmediato. La señora Luján dudó antes de seguir su profesionalismo templado por preocupación. Si me permite, estas transferencias han estado activas casi 3 años. ¿Es un cambio temporal?
¿O permanente? Permanente, dije quedito. Ya no son mi responsabilidad. El leve tecleo de su teclado llenó el silencio. Entendido. Cancelaré cada transferencia hoy y enviaré confirmación por escrito a su dirección. Tragué saliva. Gracias. Una cosa más agregó. Hay una tarjeta compartida vinculada a esta cuenta que termina en 2283. ¿Desea mantenerla abierta? No respondí. Congélela. Las 2 tarjetas. Cualquier saldo que quede lo pagaré yo con el próximo estado de cuenta y luego quiero cerrarla. Anotó. Entendido, señora Valenzuela. Eso detendrá cualquier cargo futuro del otro titular. Casi oí el leve suspiro de alivio en mi pecho. Haga lo mismo con el pago del seguro de la casa. La póliza estaba a mi nombre, pero cubre una propiedad donde ya no vivo. Por supuesto. Removeré la autorización y marcaré la cuenta como restringida. ¿Algo más? Miré el cuaderno otra vez a la línea que escribí antes de apagar la luz. Anoche basta. Eso será todo, señora Luján. Dio un suspiro suave profesional. Está hecho, señora Valenzuela. Recibirá confirmación en 2 días hábiles. ¿Puedo ayudarle en algo más? Dudé. No, me ayudó más de lo que sabe. Cuando colgué me quedé en silencio, el teléfono aún en la mano. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte. Medio esperaba sentir culpa, pero lo que llegó fue una extraña quietud, como el aire después de una tormenta larga. Abrí la laptop otra vez y actualicé la página de la cuenta. Las transferencias programadas habían desaparecido. La columna de retiros automáticos, hipotecas, servicios, seguro estaba en blanco. El vacío se veía casi hermoso. Esto no es venganza. Susurré. Es reparación. El radiador zumbó suavemente mientras el día se alargaba. Cerré el cuaderno, guardé la tarjeta del banco en la cartera y por fin me recosté en la silla. Por primera vez en años mi dinero, mi tiempo y mis decisiones eran mías otra vez. Afuera una gaviota gritó sobre el río. Sonó como algo que se libera, no que se pierde. El teléfono empezó a sonar justo después del atardecer. Estaba junto a la ventana con una taza de té que se había enfriado, las luces de la ciudad brillando contra el lento rodar del río. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Mamá, dijo Corin, la voz tensa. ¿Dónde estás? Sabelina ha estado llorando todo el día. No dije nada. El silencio se alargó lo suficiente para que él lo llenara. Esto es ridículo. Siguió. Te fuiste en la madrugada sin decir palabra. Si te molestó algo de la cena, debiste decírnoslo en vez de salir corriendo. Respiré lento. No fue por la cena, Corin. Entonces, ¿por qué? Preguntó cortante. Porque Sabelina está convencida de que dijo algo malo, pero ya sabes cómo se pone cuando está nerviosa. No puedes tomarlo todo personal. La calma que había construido todo el día titubeó, pero la sostuve. Tu esposa me humilló frente a tus invitados, y tú estuviste de acuerdo. No estuve de acuerdo, dijo rápido. Solo... Mira, todos nos miraban. No querían hacer un escándalo. No tuviste que hacerlo, dije suave. El escándalo ya estaba hecho. Suspiró el sonido pesado de frustración. Mamá, eso es justo lo que digo. Te lo tomas todo a pecho. Sabes que Sabelina no lo dijo en serio. Ha estado bajo mucha presión y tú... Últimamente has estado distinta. Distante. Tal vez sintió que la juzgabas. Casi me reí, pero salió como un suspiro. ¿Juzgarla? ¿Por qué Corin? ¿Por vivir en la casa que yo pagué? Hubo una pausa, un leve clic en la línea, como si se frotara la sien. Tú no la pagaste, mamá. Nosotros hemos cubierto la mayoría de los gastos. Solo pensamos que querías ayudar. Las palabras calaron hondo, lentas y deliberadas. Corin, dije. ¿Recuerdas quién manejó la hipoteca después de que tu papá murió? Digo, técnicamente ahora está nuestro home a nuestro nombre, respondió. Pero tú dijiste que te hacía feliz contribuir. ¿Contribuir? Repetí. Pagué 25.000 cada mes por 3 años. 6.000 por servicios.
3.500 por el seguro del carro. 120.000 por la remodelación del baño. 60.000 por el aire acondicionado. ¿Todavía quieres llamarlo contribución? Su silencio fue breve pero revelador. Luego dijo más, bajo. No sabía que era tanto. No preguntaste, dije. Intentó otra vez, más suave. Mamá, lo siento. Siempre dijiste que éramos familia, que nos cuidábamos. Pensé que eso era lo que quería, ser parte de las cosas. Ser parte de las cosas no debería costar respeto, respondí. Exhaló fuerte el sonido de un hombre tratando de jalar la conversación de vuelta a su control. Bueno, tal vez cometimos errores. Pero esto, cortar las cuentas, desaparecer, es dramático. Lo estás haciendo más difícil de lo necesario. ¿Difícil para quién? Para todos. Su voz se quebró, la frustración filtrándose. Nos pusiste en una posición terrible. La hipoteca está por vencerse, los servicios también, y tú estás en algún lado actuando como víctima. Cerré los ojos. No estoy actuando, Corin. Fui tu madre, no tu benefactora. Quise ayudar porque te amaba. Pero el amor no debería usarse como transferencia bancaria. Por favor, dijo, podemos arreglarlo si tan solo vienes a casa. ¿Casa? La palabra ya no encajaba. Se sentía como una dirección donde una vez viví, pero ya no pertenecía. Lo resolverán, dije quedito. Mamá, no cuelgues. Podemos hablar. Pero ya había colgado. La pantalla se apagó, mi reflejo, apenas visible en ella. Minutos después, llegaron mensajes de voz. La voz de Sabelina temblaba en el primero, melosa de arrepentimiento. No quise lastimarte, Erielka. Malentendiste lo que dije. El siguiente era más cortante. Estás siendo injusta. Sabes que dependemos de ti. Puse el teléfono boca abajo en la mesa y lo dejé vibrar hasta que paró. El sonido se desvaneció, dejando solo el zumbido del calentador y el susurro bajo del río afuera. Por primera vez en años sus voces no podían alcanzarme. 2 mañanas después de colgarle a Corin sonó el teléfono del motel. Casi lo dejo ir al buzón, pero algo en mí, algún reflejo de décadas, contestando cuando me llamaban, me hizo tomarlo. Señora Valenzuela, dijo una voz masculina. Habla Darío Herrera. Soy abogado representante de su hijo, Corin Valenzuela. Me pidió contactarla respecto a un asunto familiar. El nombre salió fluido, ensayado. Oía papeles moviéndose en su escritorio, el tono de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Sí, dije serena. Adelante. Bueno, empezó su hijo, y Nuera están muy preocupados por usted. Mencionaron que salió de casa inesperadamente y que ciertas transferencias financieras se detuvieron recientemente. Mi rol es simplemente mediar y asegurar que el bienestar familiar no se vea comprometido. La palabra bienestar cayó como un pequeño insulto. ¿De quién, señor Herrera? Dudó la pausa leve de quien no espera interrupción. Del conjunto familiar. Por lo que Corin describió, usted ha estado sufriendo cierto estrés emocional. Le preocupa que al hacer cambios financieros abruptos pueda poner a todos en una situación difícil sin querer. Respiré lento. El vapor de mi té intacto subía en hilos finos junto a mí. Señor Herrera, no estoy en estrés. Estoy en un motel porque mi hijo permitió que su esposa me humillara en mi propio comedor la noche de Navidad. Ese fue el único estrés que sentí en años y lo resolví. Carraspeó. Lamento oír que hubo tensiones. Estos malentendidos pueden escalar rápido. Desde el punto de vista legal, podrías ayudar a aclarar que su hijo y nuera dependían financieramente de algunas de esas transferencias. Cortarlas de repente podría arriesgar embargos, servicios cortados. Casi sonreí. Quiere decir consecuencias. Perdón. Consecuencias, señor Herrera. Eso pasa cuando los adultos viven por encima de sus posibilidades. Silencio un momento. Luego su tono se suavizó pasando a persuasión. Entiendo que está molesta, señora Valenzuela, pero su hijo describe esos pagos como gastos familiares compartidos, no obligaciones forzadas.
Dice que usted quería contribuir. ¿Lo hice? Dije manteniendo la voz firme. Durante 3 años quise ayudar. Pagué 25.000 al mes por la hipoteca, 6.000 por servicios, 3.500 por seguro de auto y más por reparaciones y remodelaciones. Pensé que apoyaba a una familia. En realidad, financiaba entitlement. Tal vez podamos encontrar un punto medio, dijo rápido. Su hijo mencionó que estaría dispuesto a retomar pagos parciales una vez que sus finanzas se estabilicen. Mientras, consideraría restaurar algunas transferencias para evitar dificultades innecesarias. La fraseología era deliberada, calmada, razonable manipulación, envuelta con cuidado. Era el mismo tono que usaba Sabelina cuando quería que hiciera algo que parecía generosidad, pero se sentía como rendición. Me levanté y caminé a la ventana, el cable del teléfono estirándose en mi mano. Señor Herrera, déjeme preguntarle algo. Mi hijo le dijo por qué dejé de pagar. Bueno, dijo que hubo una discusión sobre roles en el hogar. Roles en el hogar, repetí casi riendo. Esa es una forma de describir que me entregaran un trapeador frente a extraños y me dijeran que ganara mi lugar en la casa que construí con mi esposo. ¿Mencionó eso? Dudó otra vez, la pausa más larga esta vez. No, señora Valenzuela. No lo hizo. No lo pensé. Me apoyé en el vidrio viendo el tráfico lento en la calle abajo. Señor Herrera, agradezco su llamada. Pero ¿puede decirle algo a mi hijo de mi parte? Se enderezó audiblemente Pluma Click. Claro. ¿Qué mensaje le pasó? Diga, le dije que ya no financio crueldad. Por un momento ninguno habló. Oía su respiración, el zumbido bajo de luz fluorescente, en su lado de la línea. Finalmente murmuró. Entendido. Colgué suavemente y dejé el auricular en su base. El silencio volvió limpio y definitivo. No sentí enojo ni triunfo, solo una calma que se sentía como verdad asentándose en su lugar. La mañana después de la llamada del señor Herrera, desperté antes del amanecer. El aire en el cuarto del motel se sentía distinto, más ligero, como si hubiera exhalado conmigo. Hice café del sobre junto al lavabo y me paré en la ventana viendo la primera franja pálida de sol estirarse sobre el río. El teléfono sonó justo cuando me sentaba. El número en la pantalla parecía familiar, aunque no lo ubicaba de inmediato. Al contestar, una voz cálida y cantarina me saludó. Erielka Valenzuela, dijo. Todavía contestas como si esperaras malas noticias. Sonreí a pesar de mí. Mirel, la única e inigualable. Hablé con Junelia. ¿Te acuerdas la mesera del café en Bahía Escondida? Dijo que vio a una mujer en su turno de la mañana que se parecía a ti, solo más triste. Supe que eras tú, así que pensé probar suerte. Su risa no había cambiado. Mirel Lang era mi prima política, 7 años mayor que yo, aunque siempre se portó como si el tiempo le debiera un favor. Habíamos perdido contacto tras el funeral de mi esposo, la distancia haciendo lo que el duelo no pudo. «Qué gusto oír tu voz», dije quedito. «Pues yo esperaba oír la tuya en mejores circunstancias», respondió. «Pero bueno, nunca hay mal momento para encontrar familia». «¿Cómo vas?» Dudé. Estoy aprendiendo a dejar de aferrarme. Eso ya es algo, dijo suave. «¿Y dónde andas estos días?» «En Veracruz», dije. «Por ahora». Hubo un roce en su lado de la línea, luego su voz volvió con esa firmeza suave que había olvidado que tenía. «Entonces ven a quedarte aquí. Bahía Escondida es tranquila, pero tiene buena brisa. Y tengo un cuarto extra que no ha oído risa en rato. ¿Podrías llenarlo?» «Ay, Mirel, no podría». «¿Podrías?», me interrumpió. «Deberías. Además, me vendría bien otro par de manos para el jardín. Mis rodillas ya no son las de antes». Su invitación quedó flotando en el silencio entre nosotras, simple y sincera. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a dirección. «No quiero ser carga», murmuré. Carga bufó. «Eres compañía. No confundas las dos cosas». Hablamos otros 20 minutos del aire salado que cruzaba su porche, las gaviotas que la despertaban cada mañana,
Los limoneros que juraba que aún florecían en diciembre. Su voz pintaba una vida que sonaba posible. Cuando colgó me quedé un largo rato trazando el borde de la taza de café con el dedo. Luego, con certeza callada, abrí la laptop y busqué el próximo camión a Bahía Escondida. El más temprano salía esa tarde. Reservé el boleto antes de que pudiera convencerme de no hacerlo. Cuando llegó el correo de confirmación, sentí el más pequeño destello de algo que no había sentido desde antes de que él muriera. Anticipación. No por lo que dejaba, sino por lo que podría venir. Cerré la laptop, doblé la ropa en la maleta otra vez y miré la nota que había escrito días antes. Cuídense entre ustedes. Esta vez agregué una línea debajo. Cuídate tú también. Afuera la mañana estaba completamente despierta. El mundo seguía como siempre, pero por primera vez me sentía lista para unirme a él otra vez. El camión llegó a Bahía Escondida justo después del mediodía, el aire del mar presionando las ventanas como una mano suave. Desde mi asiento veía el brillo del agua más allá de las dunas, destellos de velas blancas, contra un horizonte pálido. Parecía el tipo de lugar donde el viento aún recordaba nombres. Mireille esperaba en la pequeña terminal con un sombrero de ala ancha que se ladeaba sobre un ojo. Agitó la mano cuando bajé su sonrisa tan abierta como el cielo arriba. «Te ves más flaca», dijo jalándome a un abrazo breve pero fuerte. «Pero tus ojos, esos están despertando otra vez». Su casa estaba cerca del borde del pueblo, una casita azul pálido que daba al agua. El porche estaba cubierto de conchas y macetas, algunas rotas, otras floreciendo. Adentro, olía leve aceite de limón y sal de mar. No era grandiosa ni nueva, pero respiraba, y cada crujido del piso parecía bienvenida. Esa primera noche nos sentamos en el porche con tazas de té, mientras las gaviotas se lanzaban sobre la marea. El aire sabía a sal y romero de los arbustos junto a su cerca. Mireille habló de su difunto esposo, de la pequeña comunidad de jubilados que se reunía cada miércoles en el centro recreativo para pintar, jugar ajedrez o solo platicar. «Tú vendrás conmigo», dijo como si ya estuviera decidido. «No sé si encaje», dije. «Tontería», respondió. «Todos encajamos en algún lado. A veces solo toma tiempo recordar dónde». La mañana siguiente bajé por el sendero angosto a la playa. El viento era vivo tirando de mi abrigo, pero el sonido de las olas era constante y bajo. Dejé que mis zapatos se llenaran de arena, mis pensamientos de silencio. Después de años de ser necesitada, demandada y desechada, la ausencia de ruido se sentía casi extraña. Para finales de semana, Mireille me había presentado a su círculo. Estaba Dorotea, que pintaba paisajes marinos pero nunca del mismo color 2 veces. Lino, que daba un taller pequeño de finanzas para jubilados en la biblioteca. Y Junelia, que organizaba comidas compartidas pero nunca recordaba quién trajo qué. Me acogieron con bondad casual como si siempre me hubieran esperado. Los miércoles me uní a la clase de Lino. El primer día nos pidió traer nuestros estados de cuenta, no para compartir, sino para entender. Miré el mío y me di cuenta de que podía leer la historia de mi vida en esos números años de dar, y ahora, por fin, un comienzo de guardar. «Te sorprendería», dijo Lino, «cuánta gente llega a los 60 sin gastar nunca en sí misma sin culpa». Sonreí leve, para nada sorprendida. Después de clase me quedé hasta ayudarlo a ordenar archivos. «Tienes buena cabeza para esto», dijo. «¿Alguna vez pensaste en enseñar?» La pregunta me tomó desprevenida. Enseñar. No había enseñado nada series a nadie en años, a menos que limpiar y obedecer contaran. No dije al fin, pero tal vez debería empezar a pensar qué más puedo hacer. Esa tarde me uní a Mireille en su pequeño estudio con vista al agua. Me dio un lienzo y un frasco de pintura azul pálido. «No tienes que ser buena», dijo. «Solo tienes que estar aquí». El pincel se sentía torpe en mi mano al principio. Pero cuando dejé que las cerdas se deslizaran, aparecieron trazos de color suaves, inciertos, pero míos. Pinté el horizonte, el lugar donde el agua se encuentra con el cielo.
donde todo parecía posible pero sin definir. Cuando la luz se apagó, nos sentamos calladas escuchando el viento moverse por los juncos. Sentí culpa removerse como viejo hábito susurrando que debía estar en otro lado arreglando algo probando valor. Pero se desvaneció con el ritmo de la marea. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire del mar llenó el cuarto y el silencio ya no pesaba. Era una especie de compañía, un recordatorio de que la paz no era ausencia. Era presencia, por fin permitida existir. Era tarde en la tarde cuando sonó el teléfono. El sol ya se había escondido tras las dunas, dejando el cuarto bañado en una bruma dorada tenue. Estaba ordenando cartas viejas en la mesa de la cocina de Mirel, cuando el sonido me sobresaltó. «Señora Erielka Valenzuela», preguntó una voz femenina medida y cortés. «Habla Lidia Reyes de Servicios Sociales del Condado de Veracruz. Espero no molestar». Me enderecé. «No, para nada. ¿Pasa algo?» Se presentó un reporte anónimo de bienestar en su nombre. Dijo. El denunciante expresó preocupación de que podría estar viviendo en condiciones de negligencia, tal vez sin recursos financieros o acceso a cuidado. Por un momento las palabras flotaron ahí irreales. «Entiendo», dije lento. «¿Y qué motivó el reporte si lo sabe?» «No estoy autorizada a revelar la identidad del denunciante», respondió Lidia, pero la información sugería que fue desplazada de su hogar, posiblemente luchando por cubrir necesidades básicas. El filo de incredulidad en su tono era leve, pero inconfundible. Intentaba sonar profesional, no escéptica. «Bueno», dije suave, «esa es una descripción interesante». Dejé la casa de mi hijo por decisión propia. Actualmente vivo en Bahía Escondida con familia y tengo tanto estabilidad financiera como cuidado médico. ¿Quiere detalles? «Por favor», dijo y oí su pluma raspar un formulario. «Mi dirección es 73. Camino del Puerto Bahía. Escondida en PC. Vivo con mi prima Mirel Lang. Tiene 72, jubilada y está sana. Compartimos gastos. Tengo mi propio cuarto, mi propio transporte y mi propio dinero. De hecho, revisé mi cuenta esta mañana. 246.000 pesos todavía ahí, esperando que decida qué hacer con ellos». La línea se quedó callada un segundo. Luego carraspeó. «Eso es excelente, señora Valenzuela. ¿Puedo preguntar sobre su condición médica actual? ¿Algún problema crónico o necesidad de asistencia en casa?» «Camino la playa todas las mañanas», dije. «Y subo las escaleras del porche de Mirel sin ayuda. Diría que estoy mejor que hace 3 meses». Casi oí su sonrisa. «Le creo, señora. Aún así, parte de nuestro procedimiento implica una visita de verificación. Nada intrusivo, se lo aseguro, solo confirmar que está segura y bien». «Está bien», dije. «¿Quiere que tenga café listo?» Su risa fue pequeña pero genuina. «No será necesario, pero agradezco la oferta». Acordamos horario, intercambiamos despedidas corteses y colgué. La tetera aún estaba tibia en la estufa, así que vertí agua en mi taza y dejé que el vapor subiera. Tardé unos momentos en que la realización se asentara. Reporte anónimo. Preocupación por mi bienestar. La fraseología era demasiado deliberada, demasiado ensayada. No necesitaba adivinar quién había hecho la llamada. «Corin». Casi oía su voz seria defensiva diciéndole a alguna trabajadora social que su madre se había perdido o que no estaba en sus cabales, que necesitaba supervisión, que solo intentaba ayudar. Por largo rato me quedé ahí sosteniendo la taza entre las palmas. Debería haber sentido enojo, tal vez tristeza, pero lo que llegó fue algo más callado, casi sorprendente en su calma. Hace 3 meses habría entrado en pánico. Lo habría llamado, intentado explicarme, suplicado que no se preocupara. Habría corrido hasta asegurarle que estaba bien, que no necesitaba arreglar nada. Ahora solo me sentía firme. Cuando Mirel entró de regar sus plantas, le conté de la llamada. Escuchó, luego negó con la cabeza. «Está agarrando el único poder que entiende».
Déjalo que agarre aire, mi reina. Ya no te lastima. Tenía razón. La parte de mí que siempre vivió esperando permisos se había ido. Esa noche anoté el nombre de Lidia en mi cuaderno bajo las palabras: me manejé sola. No era triunfo. Era prueba. Prueba de que podía enfrentar lo que me asustaba sin romperme. Afuera el viento arreció trayendo olor a sal y algas por la ventana abierta. Lo dejé llenar el cuarto y pensé no por primera vez qué raro era sentir paz y desafío en el mismo respiro. Y qué natural se sentían juntos al fin. La mañana siguiente empezó con un golpecito suave en la puerta de mi cuarto. Miré el asomó sosteniendo el teléfono inalámbrico contra el pecho. «Es para ti», dijo. «Una tal Patricia Luján de tu banco. Suena oficial, pero no desagradable». Tomé la llamada en la mesa de la cocina aún en bata. «Buenos días, señora Luján», dije. «Habla». Erielka Valenzuela. «Buenos días, señora Valenzuela», respondió cálida. Solo quería seguirle el hilo a las actualizaciones de su cuenta del mes pasado. Todo se procesó sin problema. Sin embargo, dudó breve. «Hay algo de lo que debería estar enterada». Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café. «Adelante». «En las últimas semanas recibimos 3 consultas separadas sobre su cuenta», continuó. «Una llamada telefónica de un hombre que se identificó como su hijo y 2 visitas de una mujer, usando su apellido. Su nuera, creo. Ambos intentaron acceder a información de su saldo y preguntar si tenía testamentos o fideicomisos activos registrados con nosotros». Las palabras salieron parejas, pero el trasfondo llevaba preocupación. «¿Y qué les dijeron?», pregunté. «Nada, por supuesto», dijo. «Nos apegamos estrictamente a las leyes de privacidad. Se les informó que no se podía revelar información sin su consentimiento por escrito». El señor parecía agitado. La señora, sin embargo, fue persistente. Insinuó que usted podría estar mentalmente mal, que solo intentaba asegurarse de que sus asuntos estuvieran en orden. Dejé salir un respiro lento medido. «Entiendo». También preguntó si había cláusulas en su cuenta que permitieran acceso a familiares cercanos en caso de enfermedad o incapacidad, agregó la señora Luján. Naturalmente le dijimos que no existía tal provisión. Algo dentro de mí, algún viejo temblor de miedo se encendió y luego se apagó. «Gracias por proteger mi privacidad, señora Luján. Me gustaría tomar pasos adicionales para asegurar que nadie intente eso otra vez». «Por supuesto», dijo. «Podemos colocar un aviso de bandera roja en su archivo. Alertará al personal si alguien intenta solicitar información bajo su nombre. También podemos agregar un código verbal para usted, algo que solo usted sabría». «Sí», dije firme. «Hagámoslo». Pasamos los siguientes 20 minutos configurándolo. Me sugirió elegir una palabra que significara algo personal, algo que no olvidaría pero que nadie más adivinaría. Elegí Laird. Cuando terminamos dijo suave: «Suena más calmada que la mayoría en su situación». Sonreí leve. «Es porque esta vez no estoy sorprendida». Después de colgar abrí mi cuaderno y anoté cada detalle. «¿Fechas, nombres?». La frase «aviso de bandera roja» aplicado. Cada línea se sentía como un pequeño acto de reparación, como si me cosiera de nuevo con tinta. Esa tarde fui al pueblo y me detuve en la sucursal local del Banco del Golfo. La cajera reconoció mi nombre de la pantalla y llamó a la señora Luján, que casualmente estaba de visita para una reunión trimestral. Me saludó con un apretón de manos y la clase de sonrisa que dice que respeta tu resolución. «Señora Valenzuela, qué bueno que vino en persona. ¿Quiere agregar algo más a su perfil de seguridad?». «Sí», dije. «Me gustaría incluir una restricción formal. Ningún acceso de terceros sin importar relación o poder notarial, a menos que yo lo firme frente a notario». «Eso es muy específico», dijo aprobadora. «Podemos hacerlo. Es raro, pero asegura control total». Me guió por el papeleo. Mientras firmaba pensé en los años que dejé que otros firmaran por mí, cheques, recibos de reparaciones, pequeños permisos
que lentamente erosionaron en algo más grande. Cada firma en esos papeles viejos había astillado mi independencia, una suposición a la vez. Cuando terminamos, la señora Luján puso el formulario final en una carpeta. «Listo», dijo. «Su cuenta está completamente sellada. Nadie puede tocarla más que usted». Al salir a la luz de la tarde, sentí que el peso de algo invisible se levantaba de mis hombros. No fue enojo lo que llenó el espacio que dejó, fue certeza. Por primera vez en mucho tiempo nadie podía meterse en mi vida sin mi permiso. El viento que venía del puerto era vivo, trayendo el grito leve de gaviotas arriba. Caminé de vuelta a la casita de Mirel, mis pasos lentos pero seguros, y me di cuenta de que lo que acababa de firmar no era un documento financiero. Era una declaración callada de propiedad sobre mi dinero, mis elecciones y mi paz. Pasaron 6 meses callados como si el tiempo mismo hubiera aprendido a moverse a mi ritmo. El aire en Bahía Escondida se mantuvo suave por la primavera, salado y limpio. Pasaba las mañanas pintando en el porche y las tardes ayudando a Mirel a cuidar su jardín terco que florecía solo cuando le daba la gana. Para el verano el centro recreativo había elegido uno de mis lienzos, un paisaje marino pálido que titulé Marea del Hogar, para su exposición anual. No era gran cosa, solo una muestra comunitaria, pero cuando llegó el aviso por correo, me quedé mirándolo varios minutos antes de sonreír. Por primera vez en años salgo con mi nombre y Basatíos a ser visto. «Ya era hora», dijo Mirel al verlo. «Has estado escondiéndote detrás del servicio demasiado tiempo. Deja que el mundo vea lo que has estado creando». La tarde antes de la exposición me senté afuera con una taza de manzanilla. El cielo tenía ese tinte ámbar suave que viene justo antes del atardecer, y las tablas del porche crujían bajo mis pies. Desde ahí veía la línea plateada tenue del océano, oía el zumbido lejano de olas doblándose sobre sí mismas. Era tan pacífico que casi no oí el golpe. Volvió más fuerte esta vez. Al abrir la puerta, la luz del pasillo cayó sobre 2 figuras que no esperaba ver otra vez. Corin estaba en el escalón, los hombros caídos, los ojos hundidos por cansancio. A su lado, Sabelina apretaba un bolso deshilachado, el cabello recogido en un moño descuidado. Su ropa estaba arrugada, sus caras demacradas. Por un momento ninguno habló. «Mamá», dijo Corin al fin, la voz rota por el viaje, o algo más hondo. «Nosotros podemos entrar». Me hice a un lado sin palabra. Mirel miró desde su libro en la sala, pero no dijo nada. Solo asintió una vez y se deslizó a la cocina dándonos espacio. Corin se sentó en el sillón, codos en las rodillas. Sabelina se quedó de pie mirando alrededor como memorizando los muebles. «Lindo lugar», murmuró. «¿Qué los trae por aquí?», pregunté. Corin se pasó una mano por la cara. «La casa se fue. Esperé. Nos la quitaron». Continuó. «Nos atrasamos después de que paraste las transferencias. Pensé que podría manejarlo, pero luego me recortaron horas. Intentamos refinanciar, pero el banco no extendió el crédito. La compañía hipotecaria se la llevó el mes pasado». La voz de Sabelina era cortante pero quebradiza. «No sabes cómo ha sido. Vendimos todo lo que pudimos, los muebles, el carro. Estamos en un motel de carretera. Escuche». Las palabras pasaron sobre mí como viento sobre agua removiendo ondas, pero no lo profundo. Corin alzó la vista buscando suavidad en mi cara. «Cometimos errores, lo sé. Dije cosas que no puedo retractar. Pero estamos intentando empezar de nuevo. Solo necesitamos ayuda, mamá, hasta que podamos ponernos de pie». Pensé en las noches que pasé fregando pisos mientras ellos reían arriba. El trapeador sucio goteando en mis manos. La palabra mamá usada como súplica en vez de nombre. «¿Cuánta ayuda?», pregunté quedito. «Cualquier cosa», dijo rápido. «Suficiente para rentar un lugar pequeño, tal vez, otro carro. Te lo pagaremos, lo juro». Los ojos de Sabelina se cruzaron con los míos. «No quisimos tratarte así», dijo.
Se salió de control. ¿Sabes cómo la gente dice cosas que no siente? La miré fijo. Tú las sentiste. Parpadeó como golpeada. Corin alcanzó mi mano, pero la retiré. No los odio, dije suave. Pero no puedo volver a ser útil solo cuando están desesperados. Les di 3 años de mis ahorros, 3 años de mi trabajo, y lo llamaron caridad. No puedo repetir esa lección por ustedes. La voz de Corin se quebró. Por favor, mamá, no tenemos a dónde más ir. Detrás de él. Mirel apareció silenciosa en la puerta, su presencia como ancla. Si tienen a dónde, dijo suave. Se tienen a ustedes mismos. Ahí empiezan. Corin bajó la vista. El labio de Sabelina tembló. Por un momento el único sonido fue el roce del viento afuera trayendo el grito leve del mar. Me levanté, caminé a la puerta y la abrí. La luz del porche se derramó sobre las tablas lijadas, atrapando sus sombras. Espero que encuentren paz, dije. Pero no a través de mi desmoronamiento. Corin dudó, luego se levantó. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez, cansados, avergonzados, la disculpa de un niño escondida tras el orgullo de un hombre adulto. Adiós, mamá, susurró. Cuando bajaron del porche, sus sombras se estiraron largas detrás, fundiéndose con el crepúsculo. Cerré la puerta despacio, el pestillo clicando como el fin de un respiro largo contenido. Volvieron la mañana siguiente. Yo estaba en el porche otra vez, desgranando chícharos en un tazón, mientras la brisa traía olor a lluvia desde el mar. Mirel leía el periódico adentro fingiendo no escuchar, aunque supe que oyó el sonido de su carro antes que yo. Corin subió los escalones, primero la cara tensa por desvelo. Sabelina lo siguió abrazando su bolso como si contuviera la disculpa que aún no decidía dar. Mamá, empezó Corin. ¿Podemos hablar? Asentí hacia las sillas del porche. Adelante. Se sentó, codos en las rodillas. Sabelina se quedó de pie junto a la baranda, los ojos saltando hacia la puerta abierta, como si temiera que Mirel apareciera. Pensamos en lo que dijiste. Empezó Corin. Sobre aprender a empezar de nuevo. Tienes razón. Fuimos descuidados. Dimos cosas por sentadas. Estamos listos para enmendarlo. Lo estudié, la forma en que su voz presionaba contra humildad ensayada. ¿Cómo? Dudó. Solo necesitamos un poco de ayuda para empezar. No limosna, un préstamo. 5.000 pesos solo para conseguir un departamento y un carro. Después manejaremos todos solos. Sabelina agregó rápido. Te devolveremos cada centavo. Sabes que lo haríamos. Puse el tazón a un lado. Entiendo. Entonces déjenme ofrecerles una elección. Eso los hizo pausar a los dos. Fui adentro, tomé 2 sobres del cajón, junto al teléfono, y volví al porche. Estaban sin marcar, salvo pequeñas letras en cada uno, A y B. Los puse en la mesa entre nosotros. En este sobre, dije tocando el primero, hay 5.000 pesos en cheque de caja. Pueden tomarlo o irse, pero si lo hacen, aceptarán que no tendremos contacto otra vez por 5 años. Nada de visitas, llamadas, mensajes pidiendo más. Corin parpadeó. ¿Qué? Señalé el segundo. En este no hay dinero. En cambio, escribí el número de un asesor comunitario, aquí en Bahía Escondida, que ayuda a familias a armar planes financieros. También hay una lista de programas locales de empleo y consejeros de reparación de crédito. Si eligen ese, les ayudaré a diseñar un presupuesto. Incluso pagaré 3 sesiones de consejería financiera y los conectaré con gente que pueda guiarlos. Pero requerirá esfuerzo, constancia y humildad. No dinero. Miraron los sobres como si fueran 2 versiones de misericordia. ¿Por qué harías esto?, preguntó Sabelina, la voz cautelosa. Para ver qué clase de ayuda quieren de verdad, dije. Corin se frotó las sienes. Mamá, esto no es una prueba. Lo es exactamente, respondí suave. Para los dos. Intercambió una mirada con Sabelina. Pude ver la conversación silenciosa entre ellos, la matemática de la desesperación contra el orgullo. Sabelina finalmente alcanzó el sobre A. Sus dedos flotaron sobre él como pidiendo permiso.
5.000 arreglarán lo urgente. Dijo. Podemos empezar de nuevo ya. Corin no la detuvo. No me moví. Solo miré mientras ella jalaba el sobre hacia sí, apretándolo fuerte. Lo usaremos sabiamente, dijo rápido. Te lo pagaremos. Lo prometo. Corin asintió, los ojos fijos en las tablas del piso. Esto no significa que no nos importes, mamá. Solo ahora es lo que necesitamos. Lo miré a mi hijo, que una vez construyó castillos de arena con su papá en la misma clase de playa que ahora se extendía fuera de esta casa. Siempre piensan que el dinero arregla lo que las elecciones rompen. Dije quedito. No lo hace. Solo esconde las grietas hasta que se extienden otra vez. Abrió la boca para protestar, pero las palabras nunca llegaron. Me levanté y sostuve el otro sobre B en mi mano. El papel era delgado, pero se sentía más pesado que oro. Lo puse junto a los chícharos intacto. Entonces esto es adiós. Corin alzó la vista bruscamente. Adiós, mamá, no. Esto no es adiós. Es solo temporal. No dije la voz firme. Temporal fue lo que viví 3 años de respecto. Temporal. Promesas temporales. Amor temporal. Esto es definitivo. Sabelina dio un paso adelante. No puedes simplemente cortarnos. Somos familia. No los corto. Dije. Cierro lo que ustedes dejaron abierto demasiado tiempo. Por un largo momento nadie habló. Solo el viento llenó el espacio sacudiendo las campanillas del porche. Corin finalmente se levantó, el sobre aún en la mano de Sabelina. Se veía más viejo de lo que recordaba, desgastado por elecciones que aún no quería asumir. ¿De verdad lo dices? Susurró. Sí, dije. Lo digo. Asintió una vez lento y giró hacia los escalones. Sabelina lo siguió apretando el sobre como si pudiera desaparecer si aflojaba. Al pie del porche, Corin dudó y miró atrás. Espero que algún día nos perdones. Ya los perdoné, dije. Por eso puedo dejarlos ir. Caminaron por el sendero angosto de tierra hacia la carretera, sus figuras desvaneciéndose contra la luz pálida de la tarde. Cuando se fueron me senté de nuevo, tomé el sobre B y lo guardé en mi cuaderno. El viento marino sopló por el porche levantando unas cáscaras de chícharo al aire antes de que cayeran al suelo. Por primera vez en mi vida el silencio que siguió a la partida de mi hijo no se sintió como pérdida. Se sintió como paz aprendiendo su forma. Pasó un año completo antes de que notara cuánto había cambiado el aire en Bahía Escondida y a mi alrededor. Las mismas mareas entraban y salían, las mismas gaviotas giraban sobre la orilla, pero su sonido ya no me llegaba a través de la soledad. Me llegaba y a través de la paz. Esa mañana de diciembre era brillante y fresca. Mireille estaba en el porche dirigiendo al albañil que instalaba la nueva lámpara que pedimos a un artesano del pueblo. Era de latón bruñido con una carcasa de vidrio que atrapaba la luz del sol, incluso antes de que la bombilla estuviera puesta. Cuando el hombre terminó, retrocedió y se sacudió las manos. «Está firme», dijo, y a prueba de clima. Debería durar toda la vida. Mireille sonrió y le dio el sobre pequeño que había preparado para su pago. «Gracias», dijo. «Acabas de darle a este porche su latido». Cuando se fue me arrodillé junto a la base de la lámpara. El grabado atrapó la luz construida con límites, guardada con respeto. Las palabras se sentían sólidas bajo mis yemas como algo que había ganado, en vez de algo que me dieron. Esa tarde, cuando el sol se deslizó al horizonte, la encendí. El latón brilló suave y dorado, derramándose por las tablas del porche y hacia la arena. Me quedé ahí un largo rato viendo el resplandor llegar más lejos de lo que esperaba, un recordatorio constante de todo lo que había aprendido a guardar y a dar. Adentro, mi pintura más reciente estaba apoyada contra la pared, junto a la chimenea. Una escena costera de 2 mujeres sentadas bajo un porche iluminado. Una galería local la había aceptado para su muestra de invierno. Y para mi sorpresa, se vendió la primera noche por una suma modesta pero significativa. Usé parte de lo ganado para enviar una donación a un refugio de mujeres en Veracruz. Cuando envié el cheque,
Incluí una nota que decía simplemente: para cualquiera que empiece de nuevo con una maleta y un poco de valor. Mirel me encontró leyendo junto a la ventana esa noche. ¿Sabes?, dijo dándome una taza de chocolate. Has construido algo hermoso aquí. No solo la casa, la vida alrededor. No lo construí sola, dije. Se sentó junto a mí y sonrió. Tal vez no, pero tú fuiste la que decidió mantener la puerta abierta para ti misma esta vez. La Navidad llegó callada pero alegre. Mirel invitó a medio pueblo y de alguna forma todos cupimos vecinos jubilados, los dueños del café, la bibliotecaria, que siempre me guardaba las revistas nuevas de arte. Compartimos guisados, risas e historias que no requerían que nadie probara su valor. Cuando alguien preguntó por familia dije: tengo exactamente la familia que necesito ahora. Esa noche, después de que los invitados se fueron, Mirel y yo nos sentamos en el porche, envueltas en cobijas, viendo la lámpara brillar contra la oscuridad. El aire olía leve a pino y canela. A lo lejos oía canto tenue de una iglesia junto al puerto. Solía pensar que paz significaba silencio. Dije suave: ahora pienso que es mantenimiento. Hay que cuidarla como un jardín. Como esta luz. Mirel asintió. Tienes razón. No se mantiene sola. Miré hacia la lámpara de latón, su brillo reflejándose en la baranda escarchada. Hace un año me había ido de todo lo que me hacía pequeña. Ahora entendía que la paz no era un premio que ganabas una vez, era una práctica que elegías cada día. Pensé brevemente en Corin y Sabelina. No había sabido de ellos desde el día que dejaron el porche. Una parte de mí esperaba que hubieran encontrado su propio camino. Otra sabía que ya no era mío preguntarlo. El perdón, me di cuenta, no era lo mismo que permiso. Era dejar que la historia terminara sin necesidad de reescribirla. Cuando el reloj dio las 12 me levanté y apagué la lámpara. El brillo quedó un latido antes de desvanecerse en el susurro suave de la noche. Detrás de mí la casa estaba cálida y viva con el recuerdo de risas. Delante se extendía el futuro callado firme, que había hecho con límites, con respeto y con luz, que por fin era mía para guardar.